time, cause I've been switching on it all the time. Cause I've been dangerous on the be the water, through them water to the three, and to that water till the bring me. Fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría. Ay, sí. Mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim. Eguerdion, ongi etorri 55. jazaldiaren aurkezpenera. Jarraian, Eneko Goia Donostiako alkateak eta Miguel Martín Donostiako jazaldiaren zuzendariak hartuko dute hitza. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la edición número 55 del Festival de Jazz de San Sebastián. A continuación, intervendrán Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, y el director del jazaldia, Miguel Martín. Egunon guztioi. Ezin ukatu daiteke aurtengoa urte berezia izaten ari da, eta oraindik hiriak ez duela bere ohikoa duen erritmo hori berreskuratu, baina uste dut danak bat etorriko garela normaltasunera, ez dakit normaltasun berri edo zarrera itzultzeko irrikitan gaudela guztiok. Eta Donostian zerbait normala baldin bada da uztailean jazaldia egotea, eta gaur hori aurkeztera gatoz, hain zuzen ere, gure hirian normala izaten dena, udan jazaldiaz gozatu ahal izatea. La normalidad es hacer cosas normales y por eso hoy venimos a presentar el jazaldia, porque en Donostia en verano disfrutamos del jazz. Y este año el jazaldia va a tener un carácter especial, como nos lo exigen las circunstancias. Yo diría que va a ser distinto, pero sobre todo va a ser un gran reencuentro para todos y para todas. Reencuentro con la música, con sus escenarios, reencuentro con viejos amigos, con ese ambientillo tan particular que tiene la ciudad durante esos días. Después de estas semanas y meses de aislamiento, de confinamiento, de reducir esa parte de nuestras vidas que es la vida social y cultural, ya se van abriendo pequeñas ventanas para que podamos volver a reencontrarnos en calles, en plazas. Elkarrekin berriz ere topo egiteko, ospatzeko eta musikaz gozatzeko aukera izango da aurtengo jazaldia. Hainbeste hilabete ondoren berriz ere kontzertuetara joateko aukera eskainiko digu jazaldiak. Eta hori berri ona da, berri pozgarria da. Donostia aitzindaria izan da, zenbait gauzetan krisialdi honetan eta kultura arloan ada izan da. Utzi dizkigu kulturak hainbat argazki eraikin honen teilatuan Izaro kantari, edo aurreko astean Victoria Eugenia antzokia irekitzeari ekin genionean, eta udara honetan ere horrela izaten jarraitzea nahi dugu. De esta manera, el jazaldia de este año también va a ser pionero en muchos aspectos. Porque si no me equivoco, Miguel,
Creo que somos el primer festival internacional de jazz que presenta su programación. Y digo bien, su programación, porque lo que ahora nos vas a contar es toda una declaración de intenciones. Es una programación de un festival internacional de jazz, con artistas locales e internacionales. Y eso es lo que a lo largo del mes de julio nos va a permitir reencontrarnos con escenarios habituales, como son el Cursal, aquí el Victoria Eugenia, San Telmo y, por supuesto, como no, la Trini. En la playa no, este año no va a poder ser, pero seguro que todavía tenéis alguna sorpresita preparada de la que ya nos darás buena cuenta. Y todo ello, por supuesto, como corresponde en esta situación, con la mayor seguridad, cumpliendo estrictamente con los protocolos, pero a su vez con la mayor comodidad. Este año, por tanto, San Sebastián va a ser más que nunca escaparate y capital del mejor jazz. Parecía imposible volver a organizar nuestra vida anterior a la pandemia, pero esto demuestra que lo es. Hilabete luzez ezinezkoa ikusten genuen, berriz ere krisialdi aurreko egoerara itzultzea, ez dakit horretara itzultzea izango den, baino bai gainditzea behintzat gaurkoan aurkeztera gatozen honek adierazten duena. Mezu argi bat luzatu nahiko genduke aurkezpen honetan. Donostian uda hontan bizitza ospatu eta bizitzaz gozatzeko aukera ezin hobea izango degula. Este verano en Donostia vamos a poder celebrar la vida y gozar y disfrutar de la vida. Eta Migueli hitza eman aurretik, nire parte hartze hau amaitzeko eskerrak ere eman nahiko nituzke. Beste, hemen gurekin batera dauden beste erakunde publikoei, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, beraien laguntzagatik, eta baita ere eta bereziki hor behian ikusten dituzuten beste laguntzaile guzti hoiei. Baldintza zail hauetan beraien apustuak mantentzea, ez da gauza erresa izaten, eta hiri honek erabaki du kulturaren aldeko apustu hori mantentzea, eta lagun izan ditugu apustu horretan. Beraz, bene-benetan guztioi eskerrik asko. Miguel? Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues efectivamente, el Festival de Jazz, el 55 Jazz al Día, se va a celebrar. Yo creo que la noticia es esa, efectivamente, que se celebra. Todo lo demás son detalles. El hecho es que en algún momento lo habíamos visto difícil, muy negro, pero se celebra. Y se celebra, seamos realistas, se celebra porque efectivamente el festival ha tenido un apoyo desde el primer día del Ayuntamiento de San Sebastián, en la persona de Eneko Goya. Estaba con nosotros desde el primer momento. En Donostia Cultura, tanto el concejal Jon Insausti como el director Jaime Otamendi han creído también en este proyecto y en la necesidad de sacarlo adelante, y lo han sacado. Las instituciones, tanto Diputación como Gobierno vasco, nos han apoyado en todo momento, están aquí, y entendemos que además contamos con una serie de patrocinadores, en este momento Coca-Cola, Kutxa, Frigo, etcétera, que están con nosotros, y que eso quiere decir que nos sentimos arropados y nos sentimos en la obligación de dar un servicio a los donostiarras. Y ese servicio es poder sentirnos orgullosos de nuestras actividades culturales que este verano se van a celebrar en San Sebastián, no solamente el Jazz al Día, y poder recuperar esa normalidad que mencionaba el alcalde, con el orgullo, como digo, de ser donostiarras, de trabajar y de disfrutar de la cultura. Para nosotros ha sido muy importante. Llevamos trabajando desde, parece mentira, pero principios del mes de abril, en donde las cosas se veían pues prácticamente imposibles, pero todos los que he citado han creído en que esto podía suceder, y lógicamente a instancias de cualquier posible cambio, pero en las circunstancias actuales, desde luego, seguiremos adelante. Os quiero presentar una programación que ha ido construyéndose desde lo local hacia lo europeo. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, trabajabas primero en cercanía con la gente que más necesitaba nuestro apoyo y que más, por otra parte, también estaba cerca de nosotros, y luego hemos ido saliendo a Europa, viendo que ese 1 de julio, ahora 22 de junio, se iba llegando y se iban a abrir las fronteras. Bien, en definitiva,
Empezamos el día 22 de julio y empezamos en el Teatro Victoria Eugenia con un homenaje a una de los dos músicos de los cuales este año se cumplen las efemérides, y es para todos aquellos que vivimos en el jazz una persona fundamental. Charlie Parker nació hace 100 años y de la enorme producción, de la genial producción de Charlie Parker, hay un disco que de alguna forma se considera una de las cumbres del bebop en directo, que es Jazz at Massey Hall. Massey Hall está en Toronto y en el año 52 se grabó un disco absolutamente extraordinario por un grupo dirigido por Charlie Parker. Aquí lo vamos a, de alguna forma, hacer revivir, vamos a revivir su repertorio en el Teatro Victoria Eugenia con Jazz at Massey Hall como un homenaje a Charlie Parker. A las 6 de la tarde, también en el Teatro Victoria Eugenia, tenemos una de las grandes novedades de este festival, uno de los descubrimientos, esperemos, para todo el público que asista al festival. Es una cantante, es portuguesa, Lina, le acompaña uno de los fenómenos de la música en Cataluña, como es Raúl Refri, el mismo productor que ha impulsado a Rosalía en su momento y a Silvia Pérez Cruz en su momento, que ahora está trabajando la canción popular portuguesa con Lina de una forma absolutamente extraordinaria. Y la Trinidad, lógicamente la Trinidad es un poco como cuando aquellos decían el año que viene en Jerusalén, ¿no? Bueno, pues abril y mayo así del año que viene, o sea, en la Plaza de la Trinidad. Recuperaremos la Plaza de la Trinidad de nuevo, en solo un año, pero la queríamos casi perdida, pero aquí va a estar. Primero con un grupo liderado por el pamplonés Javier Colina, con Josemi Carmona, Antonio Serrano, Íñigo Barrueta, un grupo que se llama 2020, también en homenaje a este año que va a tener un infausto recuerdo, pero esperemos que en lo musical y por este grupo sea positivo. Cerrando la jornada, el trío de Chano Domínguez. Chano, un hombre que ha estado 1000 veces en San Sebastián y que fue uno de los primeros a los cuales recurrimos para empezar a construir la programación. Nos parecía que sin Chano no sería lógico hacer este festival. El día 23 de julio empezamos a las 11 de la mañana con una de las 3 sesiones en piano solo que va a haber en el Museo de San Telmo, de 11 a 12 y cuarto de la mañana, el pianista serbio Bojan Zeta. En realidad Zeta es el apócope de Zulfikar Pasic, pero todo el mundo ha entendido, incluido el tal Bojan, que con la Z ya vale, ¿no? Bojan Zeta, en definitiva, es uno de los pianistas más extraordinarios que hay en este momento en Europa, y su trabajo en piano solo es absolutamente personal, extraordinario, muy cercano al público, aprovechando todos los recursos del piano. Es uno de los grandes conciertos del festival. A las 12:30 en el Teatro Victoria Eugenia, otra de las que considero que pueden ser las sorpresas del festival, Ania Lechner y François Couturier. Ella es violonchelista, es alemana, él es pianista francés. Su música está entre el jazz, entre la música clásica, la influencia oriental, una gran belleza y una originalidad absoluta. A la tarde, en el Cursal, estará el dúo de Chano Domínguez e Iñaki Salvador, dos músicos que ya han tocado antes y que han tocado en este festival, y que creemos que es un gran reencuentro que tiene lugar, que va a tener lugar en el Cursal. A la noche, en la Trinidad, Oreca TX, con la presentación de la parte musical de su nuevo espectáculo Coclea, y el nuevo quinteto de Michel Portal, un músico nacido en Bayona, un músico vasco que de alguna manera se considera el músico vasco de jazz más prestigioso en este momento. Él ya recibió el premio Donostiako Jazzaldia en su momento y es una de las reincorporaciones o de las incorporaciones importantes de última hora. El 24 de julio, piano solo, Paul San Martín, un fantástico pianista de aquí, donostiarra. A las 12:30 del mediodía en el Cursal, Salvador Sobral con su nueva producción, Alma Nuestra, que es una recreación del bolero cubano desde el punto de vista del jazz. A la tarde, Chicuelo y Marco Mezquida, en la primera de los 3 conciertos en los que Marco Mezquida estará este año en el festival. Y en la Trinidad, un proyecto fantástico que ha puesto en marcha un gran saxofonista como es Perico San Beat, recreando la música de Frank Zappa, y uno de los grupos más potentes de todo el jazz español, como es el de Benavent, Di Geraldo y Jorge Pardo.
25 de julio tendremos el tercero de los conciertos en el Museo de San Telmo con Mikel Azpiroz, presentando su último disco. Él ya ha hecho 2 discos en solitario, va a presentar el segundo de ellos en el Museo de San Telmo a las 11 de la mañana del día 25. Otro reencuentro importante, el de Jorge Pardo con Iñaki Salvador, también han tocado juntos y también comparten, yo creo que una misma forma de ver la música, y nos van a presentar su cuarteto en el Victoria Eugenia a las 12:30. El trío de Carles Benavent, que no es el trío del día anterior, aunque casualidad tiene un nombre parecido, es el que abrirá la sesión para una de las actuaciones probablemente más esperadas de este año, la cantante portuguesa Marisa, que nos presenta su forma de ver la música de Amália Rodríguez. Lo hace en un contexto, yo diría que tradicional portugués, y lo que hemos visto hasta el momento nos parece una auténtica maravilla. Yo creo que es uno de los conciertos más deliciosos que puede este año programar el Jazaldia Donostiarra. El 26 de julio a las 12:30, un pianista alemán que tenemos la suerte de que viva en Ibiza y que por tanto había confirmado ya su presencia desde los primeros momentos en que empezamos a programar el festival, Joachim Kühn, un hombre que colaboró con Ornette Coleman y que nos va a proponer su visión romántica, lírica de la música de Ornette Coleman. Otro de los músicos locales a los cuales tenemos un enorme cariño es Joseba Yazoki, y le hemos pedido que venga a actuar también al Jazaldia con su proyecto Talagunak en el Teatro Victoria Eugenia a las 6 de la tarde. Y finalmente una sesión que empieza con la visión de Marco Mezquida de otro de los, digamos, de las efemérides importantes que hay este año en el mundo de la música, puesto que se cumplen 250 años de que naciese Beethoven, y es la visión desde el mundo del jazz de la música de Beethoven, para acabar con uno de los grupos europeos más potentes, más extraordinarios que existen. Es un grupo nórdico, es un grupo en que está de alguna manera capitaneado, digamos, por el pianista Bugge Wesseltoft, yo diría que es uno de los 3-4 nombres más importantes que hay en la música europea, y 2 músicos suecos como son el bajista Dan Berglund y el batería Magnus Ostrom. Bien, y esa es la programación. ¿Se queda ahí la programación? No. Sentimos la necesidad de dar más espacio a más grupos locales y seguimos trabajando en algún formato que nos permita darles cabida dentro de la programación a muchos de esos grupos que previsiblemente hubiesen actuado en la fórmula original del Jazaldia, pero que efectivamente ahora en este momento tenemos que crear un formato adecuado para que puedan actuar. O sea que sí habrá más incorporaciones a la programación, pero esto es, digamos, lo más importante, lo que en definitiva se va a poner a la venta las entradas enseguida, y por eso queríamos adelantarnos y presentarlo ya. Bien, entradas. El próximo jueves se ponen ya a la venta las entradas del Cursal y del Teatro Victoria Eugenia, ya directamente. Sin embargo, en las entradas de la Plaza de la Trinidad hemos creado una forma para que la gente pueda acceder a un precio todavía más barato de lo que hemos establecido. Hemos creado lo que llamamos los abonos colectivos. Esos abonos son o para grupos de 6 o para grupos de 4 personas, y eso es lo que se pone a la venta también el día 18. Esos abonos no se pueden adquirir con unos descuentos sobre el precio total del 40% y del 30% respectivamente, y se podrán adquirir hasta el 1 de julio. El 2 de julio ya saldrán a la venta ya las entradas sueltas y los abonos sueltos, digamos, de tanto la Plaza de la Trinidad como del Museo de San Telmo. Pero bueno, ya, como digo, el día 18 todos los conciertos del Cursal y del Teatro Victoria Eugenia ya salen a la venta. Una cosa que también tengo que hacer hincapié es que no existe en este momento ningún concierto que se solape con otro. Eso que siempre nos decían los aficionados, es que compro esto pero no puedo ir. En este caso hemos procurado que efectivamente todos los conciertos queden perfectamente diferenciados en el tiempo, de manera que da tiempo a ir de uno a otro escenario. Además, eso es más fácil todavía porque todas las entradas, todas, incluidas las de la Plaza de la Trinidad, serán numeradas.
Por tanto, ya no habrá que hacer esas colas kilométricas, que hoy serían todavía muchísimo más kilométricas en la Plaza de la Trinidad, sino que uno puede llegar perfectamente pues, un rato antes de que empiece el concierto y sabe que su asiento está, lo tiene y que por tanto no necesita ir una hora, hora y media antes para coger sitio. Tanto la Trinidad como el Museo de San Telmo, como por supuesto, evidentemente, el Teatro Victoria Eugenia y el Cursal son entradas numeradas. Bueno, pues como digo, quisiera agradecer a toda esta gente que nos ha apoyado. Nos parece fundamental su presencia, nos parece fundamental su apoyo, su constancia y su cariño, en definitiva. Estando aquí, todos y cada uno de ellos han hecho posible este Jazz-al-Día. Y evidentemente nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento es máximo con todos ellos. Y bueno, en principio esto era lo que había para decir. No sé si queréis formularnos alguna pregunta o que aclaremos alguna información, alguna cosa. Los aforos. Pues mira, los aforos en principio son los que marque la ley. La normativa. El aforo del Teatro Victoria Eugenia en este momento está en las 450 personas, el del Cursal del orden de 1000 y la Plaza de la Trinidad todavía está un poco por determinar y por medir. Por eso precisamente y para tener un poco más de tiempo hemos sacado estos abonos colectivos. El aforo que tendrán los conciertos del Museo de San Telmo serán aproximadamente de 150 personas. De todas formas, la noticia no son los aforos, la noticia es que se celebra el festival. La noticia es que se celebra el festival. Cuando nadie pensaba, es que daos cuenta de la cantidad de festivales que se han suspendido. Yo entiendo perfectamente, me parece lógico, que una empresa privada no puede perder dinero, no están ahí para perder dinero. Pero aún así, así como nosotros vemos, el Ayuntamiento de Donostia Cultura, vemos que esto es una obligación para nosotros, que de alguna forma no solamente queremos, sino debemos ofrecer la normalidad cultural, no somos tampoco, no es algo general en todas las administraciones. Estoy viendo que hay muchos festivales que no se celebran, ¿no? Y esto ha sido, como he dicho al principio, yo creo que ha sido un ejemplo de fe. O sea, todos hemos creído en que esto se iba a celebrar y todos los que figuraban en esa página, digamos, de patrocinadores, de colaboradores, todos han creído. Yo creo que esa es la noticia. Los aforos, bueno, sí, claro. Y lavarse las manos y llevar mascarilla donde proceda, pero eso ya lo sabemos. Cuando vamos al Superamara también tenemos que ponernos mascarilla y lavarnos las manos. Bueno, eso no es novedad, eso no es noticia. Lo que es noticia es que se va a celebrar, espero, el Jazz-al-Día. Sí. Se ha conseguido una programación extraordinaria, habida cuenta de las circunstancias, y por eso lo gozaremos y felicitaremos a todos los que han podido organizar esto de esta manera tan contracorriente y tan deprisa de algún modo, pero con eficacia total. Pero mi pregunta es, y siento trasladarme un año más adelante, si la edición del año que viene mantendrá el mismo programa que estaba previsto para este año. Mantendrá parte del mismo programa. De hecho, no hemos querido mezclar las noticias de 2021, que está ya prácticamente programado, porque todo el mundo corre que se las pela, con 2021. No hemos querido mezclarla con esta, porque al final, pues si dijésemos hoy, y para 2021 sabemos que viene tal y cual, pues no. Vamos, respondiendo a tu pregunta, hay bastantes músicos que repiten, pero hay también novedades respecto de lo del 2021. Y como curiosidad, hay ya músicos que como no podían repetir en el 2021, van a venir en 2022. O sea que efectivamente el cierre, digamos, del mercado de la música en el 2020 ha hecho que la programación del año 2021 pues esté ya casi terminada, no solamente aquí, sino en un montón de festivales. ¿Cómo que no? No lo hemos dicho hoy porque es que es dificilísimo. Es que es dificilísimo. Mira, tenemos
tenemos en este momento una oportunidad extraordinaria, que es a una serie de músicos pedirles no solamente que vengan, sino que vengan para colaborar con otros. Quiero decir, Jorge Pardo. Si viene Jorge Pardo, ¿por qué no le vamos a pedir que haga, que recree su actuación con Iñaki Salvador? Si viene Cheno Domínguez, ¿por qué no le vamos a pedir que trabaje con Iñaki Salvador? Si viene Marco Mezquida, ya puestos, que nos haga también el trío con Chicuelo, que nos haga también el dúo con Silvia Pérez Cruz. A ver, esas posibilidades son enormes, pero ahora mismo yo acabo de citar varios nombres a los cuales me parece que se les podría dar el nombre, digo, el premio. Estamos en ello, porque realmente estamos trabajando con 4 nombres que son nombres a los que nos gustaría dar el premio, pero no solamente porque se lo merezcan, porque les queremos. Porque son gente que lleva muchos años dedicándose al jazz, que se han dejado la vida en el mundo del jazz y que efectivamente se lo merecen, y además nos daría una alegría enorme dársela. No se puede dar a los 4, no creo, o igual sí, no sé, habrá que verlo. Pero sí habrá, seguro. ¿Más? Vale, pues eskerrik asko, y bueno, pues nos veremos dentro de un mesecito en los conciertos del Jazz al Día.